Hola, queridos laurentinos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de esta serie del año 22-23 sobre la vida y proyectos de mi querido maestro Lorenzo Peña. El, el episodio último avanzamos hasta el año 74, en el cual él presentó su tesis para graduarse de licenciado en filosofía en el Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Un requisito más suplementario para obtener este título de licenciado en filosofía fue el examen complexivo llamado de Universa Filosofia. Por favor, empecemos por ahí, querido Lorenzo. ¿Qué es lo que supuso la preparación para este examen? ¿Y qué más nos puedes contar de este examen de Universa Filosofia? Muy bien, pues la verdad es que era un examen muy duro, mejor dicho, en los tiempos del San Gregorio, porque no hay que olvidar que este departamento de filosofía era el sucesor del antiguo seminario de San Gregorio y en sus tiempos había sido un examen durísimo. Y es más, me pregunto si a lo mejor inicialmente no había sido en latín. Eso no lo sé. Bueno, el examen no era tan duro porque digamos que el nivel de preparación de los estudiantes no hubiera permitido un examen muy duro. Pero para mí lo era porque yo aspiraba a que me contrataran como profesor en la PUCE. No podía hacer un examen normal de aprobado, tenía que hacer un examen sobresaliente para obtener esa nota. Y la preparación fue sumamente dura y ardua porque, claro, a mí a la hora de ingresar a la PUCE en el año 73, me habían hecho, la comisión que se reuniera, me habían hecho unas convalidaciones muy buenas con mis estudios en España. Entonces, las asignaturas que yo tenía aprobadas en Madrid no las tuve que repetir. Pero eso no quiere decir que yo conociera la materia de esas asignaturas, porque como ya te he dicho, Aranguren, catedrático de ética, no nos enseñó nada de ética. Contó cosas de... Él se preparaba las clases y contaba cosas amenas, pero vamos, jamás nos enseñó las teorías éticas ni ninguna. Bueno, filosofía de la naturaleza, yo la había seguido con un tal Saumels que daba una especie de jarabe, eh, mm, digamos, con sacarina, eh, mm, que se escuchaba, pero de lo cual verdaderamente los problemas eh, de la concepción filosófica de la naturaleza, existe el vacío, eh, existe continuidad, hay el- la naturaleza está constituida por elementos atómicos. Bueno, todos esos problemas y muchos otros de de la propia filosofía aristotélico-tomista, no digamos de otras, pues no los había aprendido. Y de metafísica, con Rábade, había aprendido algo, pero poco. Y desde luego nada en comparación con lo que entraba en el programa de Universa Filosofia, en el cual entraban todas las asignaturas importantes. Es decir, si mal no recuerdo, entraba la metafísica, crítica, o sea, teoría del conocimiento, la filosofía de la naturaleza, la ética, mm, y, y creo que la teodicea también. Quizá alguna otra pero yo creo que eran esas. No entraba la filosofía del lenguaje, por ejemplo, ¿Lógica, Lorenzo? no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo. Y claro, yo tuve que estudiar a marchas forzadas la metafísica, la ética y la filosofía de la naturaleza. La metafísica la estudié por... yo ya, bueno, ya sabía qué es lo que se pedía,
lo que se había enseñado en metafísica, un curso que no se impartió el año en que yo acabé la licenciatura en la PUCE. Anteriormente la había impartido el padre Rivadeneira, según la doctrina suarista o suareciana, como la queramos llamar. Y entonces yo compré, o me compró mi padre, me mandó el primer volumen de, un, eh, mm, de una serie de tomos que llevaban el nombre complexivo de Teologia Scholastica Summa, hecha por profesores de la Compañía de Jesús. Y en ella estaba en latín, claro, todo ello. En ella estaba la crítica que yo había aprovechado para, el curso del doctor Borja. Estaba la metafísica, no estaba la ética, me parece, en ese volumen. Bueno, la teodicea, pues yo tenía con el curso bisemestral que había seguido con el padre Rubianes. La ética la, la preparé con unos apuntes, un poligrafiado del padre Malo, Hernán Malo, que era entonces decano de la escuela, o yo creo que se llamaba todavía Facultad de Ciencias Humanas. Este padre Hernán Malo, que había escrito en sus tiempos su tesis doctoral sobre el hábito en la filosofía de Rabelais y enseñaba la, la ética según la doctrina de Suárez, pero con cierto tinte modernizante. Malo es el que en realidad dio un vuelco al departamento de filosofía porque él auspició a su discípulo Carlos Paladines Escudero, lo mandó a la Argentina, de donde volvió con la teología latinoamericana de liberación, cuyo yugo, cuya tiranía tuvimos que soportar, tuve yo que soportar en la fase siguiente de mi estancia en la PUCE, en los años 1979 a 83, y por incompatibilidad con la cual fue una de las causas por las cuales yo en el 83 decidí poner fin a ese periodo. Bueno, pero volviendo al año 74, eh, el, ese poligrafiado del padre Malo era flojillo, la verdad. Pero en cambio, el texto de la metafísica en la filosofía escolástica y suma era muy difícil. No, no fue difícil para mí el latín. En realidad, quizá tuve que consultar el diccionario 3 o 4 veces en las 300 o 400 páginas, y yo consagré muchísimo tiempo, porque yo esperaba que saliera la metafísica. Y me había aprendido al dedillo cómo prescinde el ente de sus inferiores, con qué tipo de prescindencia o de abstracción total, confusiva, bueno, toda la terminología suareciana. Como sabes, Suárez quiere hacer una especie de eclecticismo entre la doctrina tomista de Santo Tomás, la escuela tomista, y la escuela franciscana escotista. Hace, aparentemente se inclina más a Santo Tomás, pero en muchas cosas es más bien escotista y en otras es original. Bueno, pues yo me aprendí todo eso y lamentablemente bueno, yo consulté cómo era el examen, como lamentablemente, también preparé la filosofía de la naturaleza por un poligrafiado del padre Pollatos, que es el que la había impartido. Bueno, pues lamentablemente no me salió nada de metafísica, lo que yo, mi materia preferida, y no sé si salió algo de crítica, y me salieron temas de ética y de filosofía de la naturaleza, o sea, las dos materias que yo llevaba menos preparadas. Con el padre Pollatos, que estaba en el tribunal,
pues intercambié un diálogo sobre la relatividad, el tipo de relatividad del tiempo que hay en Newton, que hay una cierta relatividad, y luego la diferencia con Einstein, bueno, cosas así. Bueno, yo temblando porque no era muy fuerte, ni mucho menos. Y luego en ética también me preguntó el padre Terán qué era la ética. Bueno, contesté razonablemente bien, pero no del todo, porque dije que era la norma dirigida a seres con inteligencia. Entonces él preguntó, ¿con inteligencia? Y no supe contestar, y voluntad, que era la fórmula que había que decir. Para mí la voluntad era redundante, porque la voluntad no es más que el apetito mediado por el entendimiento. Pero bueno, como yo soy muy poco voluntarista, como tú sabes, pues bueno, eso de añadir la voluntad. Pero sí, bueno, me hicieron otras preguntas, no las puedo recordar. El examen no fue tan brillante como yo hubiera deseado. Salí bien parado, me dieron la máxima nota, pero a mí me hubiera gustado haber hecho un examen más, más impactante. Creo que fue eso, más los estudios, suficientemente aceptable para lograr ese contrato que a mí me daba la vida, porque de momento yo no tenía la ayudica que me enviaban mis padres con sacrificio, pero yo no tenía otro medio de vida, y aunque había intentado en los meses precedentes, buscar posibilidades de, una vez terminada la licenciatura, encontrar trabajo en el Canadá, por ejemplo. Digo el Canadá porque, siendo un país bilingüe donde una parte es francés, mi inglés era escasísimo entonces, incipiente, a nivel incipiente. Mm, Y, y entonces yo esperaba, pero la respuesta fue siempre que, bueno, primero terminara mi- mis estudios, y luego, una vez terminado, ya se vería. O sea, era más bien no. En el futuro, bueno, pues usted puede, pero vamos, no me daban absolutamente ninguna posibilidad, ninguna expectativa, quiero decir. De manera que, llegado ese mes de julio, finales de julio del 74, pues la verdad es que mi única, mi único asidero pues era ese de obtener un contrato, un contratillo en la PUCE, y gracias a Dios pues lo conseguí. Ya, perfecto. Lorenzo, entonces, tú desde el próximo año académico, que sería alrededor de septiembre de 74, empiezas a ser docente en la Pontificia. Cuéntanos qué materias tuviste durante ese año académico, cuál era tu estilo de enseñanza, tus objetivos, tu pedagogía, didáctica, por favor. Bueno, vamos a ver, yo fui contratado creo que el 1 de agosto, y tuve a medio tiempo, fue un contrato a medio tiempo con 4.000 sucres mensuales de remuneración, que después, por un decreto ya tiempo después del presidente del general Guillermo Rodríguez Lara, subió a todos los empleados por igual, 125 € para compensar la inflación, de manera que yo acabé con 4.125 o 4.250, no, quizá fue 4.250, no lo recuerdo muy bien. Bueno, y yo tenía otras tareas, además de la docente, como era corregir pruebas de obras que publicaba el Servicio de Publicaciones de la PUCE, y otras que se me encomendaran, de informar, de elaborar informes. Bueno, de manera que yo empecé a trabajar para la PUCE el 1 de agosto. El curso que yo impartí, un solo curso en 2 semestres, que fue Filosofía del Lenguaje. Lo que pasa es que yo había acordado con Terán que él dirigiría
una tesis doctoral mía sobre Hegel. Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta de que Hegel yo lo estaba dejando atrás. Era, para mí era más pasado que presente, y lo que más me interesaba entonces era la filosofía del lenguaje analítica. De manera que yo tomé como eje de mi curso la, toda la temática del lenguaje en la filosofía analítica. El Círculo de Viena, sus precursores, el empiriocriticismo de Mach y Avenarius, el Wittgenstein, la Russell, lo que Carnap llama el modo formal y el modo material de hablar, la diferencia entre lenguajes que establece Tarski, lenguaje, metalenguaje, el problema de las paradojas semánticas. Bueno, ese era el núcleo, ese era el corazón del curso. Pero a la hora de organizarlo, yo dije, si meto eso de entrada, resulta para el alumnado muy arduo, muy poco habitual, porque en otros cursos apenas les habían hablado del Círculo de Viena, ni del positivismo lógico, ni del empirismo lógico, ni de Wittgenstein, ni de Tarski, ni menos del empiriocriticismo. De manera que yo opté por un enfoque histórico. Y me remonté, empecé por Berkeley, o Berkeley, porque es el precursor, el iniciador del idealismo subjetivo. Claro, hay un idealismo subjetivo metódico en Descartes, pero no, pero es metódico. En cambio, el idealismo de Berkeley es sustantivo. Berkeley niega el mundo exterior, salvo los espíritus. En realidad se podía llevar sus argumentos mucho más allá y afirmar el solipsismo y afirmar que no hay otro espíritu que el mío. Yo no tengo prueba empírica ninguna de que existas tú, ni existan nuestros oyentes, ni de que exista el propio Barney, ni menos de que exista Dios. Porque todo eso son ideas mías, sensaciones mías en mi mente. Bueno, entonces yo empecé explicando bastante en detalle Berkeley, por lo cual lo tuve que estudiar. Seguí por Hume, John Stuart Mill, digamos la tradición empirista eh, británica. Luego pasé a los precursores germánicos del empiriocriticismo. Hablé de Schubert Zollern, bueno, todavía ahí me influía ese viejo libro de Lenin, del cual ya hemos hablado, Materialismo y Empiriocriticismo. Lo que pasa es que al mismo tiempo yo enseguida lo dejé atrás porque hablé algo de magia Venarius, pero enseguida pasé al Círculo de Viena, la diferencia entre el modo formal y material de hablar, Carnap. Creo que hablé poco de Schlick y de Neurath, creo que esos autores no los traté, y de ahí pasé a Ayer, o Ea, el iniciador del empirismo lógico británico. Algo traté también de Russell, no me acuerdo exactamente en qué medida, de pasada, pero no entré mucho en Wittgenstein. Bueno, ahí lo estuve, la obra El lenguaje, verdad y lógica, la expuse con mucho detalle, y después llegamos a Tarski, los niveles del lenguaje, la paradoja del mentiroso, en la cual me retrotraí a la filosofía tardo-medieval y renacentista, aprovechando la historia de la lógica de Bochensky o Bogensky, que yo había leído por entonces, y particularmente con este lógico renacentista o tardo-medieval, que es el veneciano Paulo Veneto, con sus 35, o las que sean, soluciones a la paradoja del embustero, no las
no las expuse todas y, y bueno, debió de haber otros contenidos en mi curso, pero esos son los que yo recuerdo. Mi método era el tradicional que yo había visto y aprendido de la lección magistral. Yo impartía una lección, yo la preparaba y los alumnos que quisieran tomar nota y estudiarlo podían hacerlo. Los que me pidieran una bibliografía, yo les podía indicar mm, varios libros por los cuales yo preparé todo eso, mm, exactamente cuáles fueron. Varios de ellos eran introducciones. Por ejemplo, había uno muy grueso, cuyo autor ahora no recuerdo, traducido al español, de 500 páginas, de introducción al Círculo de Viena. La obra de Ayer estaba traducida al español. Por supuesto, Berkeley estaba ampliamente traducido. De manera que tenían material de sobra el que quisiera ir a los textos clásicos a los cuales yo me refería. Incluso la teoría de la verdad de Tarski estaba traducida en un folletito, en un opúsculo de menos de 100 páginas. Era arduo, claro, yo lo daba un poco más mascado, un poco más facilitado. Bueno, tuve entre mis alumnos a varios que destacaron. Uno de ellos era Gonzalo Armijos Palacios, que yo no sé si tú has conocido. Sí, fue mi profe. Fue efectivamente profesor en la PUCE eh, y luego emigró al Brasil y acabó su vida académica en el Brasil. No sé bien qué habrá sido de él, pero entiendo que le fue bien. Otro de ellos fue Augusto Patricio de la Torre, que también fue profesor en la PUCE, era un adventista del séptimo día, luego emigró a Estados Unidos, cambió de pareja, cambió de religión y cambió de carrera porque se dedicó a la economía y ha tenido cargos de significación en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea que la vida da muchos tumbos y, y durante muchísimos años siguió escribiéndome por Navidad. eh, ya el último año no recuerdo si lo ha hecho, que como estaba yo también con mi enfermedad, pues no prestaba atención a eso. Se fue bien. Bueno, de manera que este fue el curso. Yo quedé muy satisfecho. Los alumnos eran pocos, pero por los comentarios que yo escuché, que espero que no sean sesgados, los alumnos quedaron también contentos. Les pareció un curso interesante, bien dado, y eso que yo era un novicio con poquísima eh, experiencia docente, pero bueno, creo que salió bien y al final del curso, entre tanto yo había hecho las gestiones para hacer un doctorado en otro sitio, de eso luego hablaremos. La única respuesta positiva que obtuve fue la de Lieja, por eso fue a Lieja, y yo al terminar el curso, el contrato era anual, del 1 de agosto del 74 al 31 de julio del 75. Y yo, que no sabía nada de los trámites burocráticos, administrativos, pues nada, se terminó el curso, di las calificaciones, me despedí de los alumnos y me fui a mi casa. Y no fui a notificar a la universidad. Nadie me ofreció renovar el contrato. Si yo lo hubiera pedido, seguramente lo habría obtenido. Pero como nadie me dijo nada de renovación, pues yo no, no hice nada. Me fui a mi casa y luego, ya en agosto, pues ya me llamaron, me dijeron que bueno, si es que no pensaba continuar, que tenían que darme un finiquito, porque además de los emolumentos tenían que darme un finiquito por
yo no sé si tenía que pagar el impuesto a la renta, yo no sabía nada, absolutamente nada de todo eso, y creo, creo que no, pero igual sí. Bueno, tuve que volver a la universidad a hacer gestiones y y a dar por cerrada mi presencia allí, y es cuando me preparé para el viaje a Lieja. Ya, perfecto. Entre tanto, durante todo ese periodo, pues yo, además de dar el curso, estuve estudiando muchísimo para recuperar los 8 años que había estado alejado de la vida académica. Volví a estudiar todo el latín, el griego, estudié alemán, aparte de decenas, cientos, yo no sé cuántos de libros de filosofía, eh, mm, matemáticas, porque lamentablemente por la mala organización de la enseñanza en España, yo había dejado las matemáticas a los 13 años y leyendo a Hegel, que hablaba del cálculo integral, pues yo no sabía que era el cálculo integral. De manera que estuve estudiando las matemáticas de los cursos de bachillerato de ciencias, eh, y además traduciendo al francés mi tesis doctoral y imprimiéndola a multicopista, roneotipándola, que me lo permitieron en la PUCE, y enviando con mi solicitud copia. Yo envié solicitudes, no recuerdo. Bueno, primero lo del Canadá lo descarté, porque además las universidades más interesantes en el Canadá eran de habla inglesa y mi inglés era pésimo, vamos. Aunque también estuve estudiando muchísimo inglés autodidácticamente, pero vale, yo no podía, yo era incapaz de hablar inglés. Y, y hice peticiones, por lo menos, que yo recuerde, a Friburgo de Suiza, donde me contestaron que tendría que hacer allí toda la licenciatura y luego el doctorado. O sea que no me convalidaban nada, ni siquiera lo de España. Escribí a Estrasburgo, que me parecía un sitio bien ubicado en la frontera con Alemania para perfeccionar mi alemán, y no recibí respuesta. Luego me dijeron que sí me habían contestado, pero que se había perdido. No sé cuál fue la respuesta. Y finalmente Lieja, que no fue del todo un azar, porque yo leí por entonces la obra de un catedrático de Lieja, que sería luego mi director, Paul Gaucher, esbozo de una teoría nominalista de la proposición, que era claramente su tesis doctoral, que se la habían publicado como libro y que era de orientación analítica. Entonces, encontrar una universidad de habla francesa donde se impartiera docencia filosófica de la escuela analítica o de una escuela analítica no era nada fácil. Y en Lieja tuve muchísima suerte porque no por mis títulos, sino que los tuvieron en cuenta, evidentemente. Yo legalicé, legitimé todo, hice autenticar todos esos documentos, pero además la tesis fue leída, o por lo menos en parte, y fue la tesis lo que decidió a que me aceptaran. Entonces yo ese verano del, del 74 envié, había guardado ya todos los, hice, bueno, yo llegué a un acuerdo con mi casero que quiso quedarse con todos mis muebles, porque le parecía que estaba muy bien amueblado y entonces eh, terminar el, el arriendo, el alquiler y preparar para en baúles, en los mismos baúles con los cuales había llegado a, a Lima y luego a Quito, volver a enviarlos con libros y otros adminículos y enseres, ropa a Lieja, y pasé pues ese mes de agosto muy mal, porque además estuve enfermo con una bronquitis tremenda que no se me pasaba de ningún modo, con tos, tomando un medicamento
que yo no sé si tú has conocido, que es Cedral, ¿no? No. pues es lo que se daba entonces y con un sabor de jarabe empalagoso, dulzarrón, bueno, yo estaba estragado, bueno, y, preparando ese viaje había de tener lugar, estaba programado con un vuelo barato el 1 de septiembre de 1975 y mi arrendamiento terminaba, o sea, yo me quedaba en la calle el tren justamente en la madrugada del 1 de agosto. Pero el 1 de agosto de 1975 tuvo lugar en el Ecuador un hecho muy grave que fue el golpe de Estado del general Raúl González Alvear. Tú eras eh, muy joven, muy jovencito, un mozalbete, no sé si recuerdas aquel golpe de Estado. De momento pareció triunfar y mi mujer había oído tiroteo durante la noche. Yo no, porque había tomado un somnífero fuerte y no. Y yo le dije, serán petardos, porque muchas veces en el barrio tiraban petardos. No, 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 no eran petardos. Y hubo que abrir uno de los baúles, sacar la radio y escuchar, y efectivamente eh, había tomado el poder el general Raúl González Alvear, que acusaba de comunista a Guillermo Rodríguez Lara. Total, que a pesar de eso, no nos quedaba otro remedio que cerrar los baúles y que se los llevaría una agencia, ya no recuerdo el detalle, y con el equipaje ir al aeropuerto, que encontramos cerrado, tomado militarmente, con los soldados con la metralleta en la mano, y nos dijeron que ni podíamos entrar al aeropuerto ni podíamos acercarnos a él. Yo no sé cómo logramos telefonear a una amiga, compañera de la universidad, María Mercedes Donoso Velasco, que vino, nos recogió y nos hospedó en su casa. El golpe de Estado fracasó el mismo día, por la noche. Es decir, que González Alvear estuvo unas horas y, y como se prohibió, porque claro, eso revelaba una discrepancia interna en el ejército, se prohibió hablar del 1 de septiembre, entonces el, el gracejo quiteño inventó la expresión del 32 de agosto. Fue, eso fue el 32 de agosto del año 75. Entonces después, unos días después, pudimos viajar, pero ya sin ese descuento, por otra compañía muchísima más cara, eso nos costó muchísimo ese viaje, que se dio mal, empezó mal y terminó mal. Fue un viaje desgraciado en todas sus etapas. Bueno, no, los detalles son, bueno, poco agradables. Ya, gracias, querido Lorenzo. Entonces, pasemos a la última pregunta o conjunto de preguntas. Estás en agosto, me dices, ¿no? Del año 75, en Lieja, para iniciar No, no, ya, no, en septiembre. septiembre. Ya fue hacia Ah, el ya, perdón, perdón. 10, hacia el 5 o 6 de septiembre, sí. Ya, perfecto. Entonces, inicias el doctorado en Lieja. Cuéntanos, vamos a analizar los primeros 3 años del doctorado y dejar el último año que básicamente estaba dedicado a la escritura de tu tesis. Entonces, estamos en el año 75, vamos a avanzar hasta el año 78. Dime, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué materias te resultaron de interés, con qué profesores? El, ¿Cómo evolucionó tus ideas fundamentales, tal vez principalmente en lo que es la ontología, la lógica? Y al iniciar, cuando recién llegaste a Lieja, ¿cuáles fueron tus expectativas a futuro con respecto a esa estadía en Bélgica? Bueno, pues voy a empezar por la última pregunta. ¿Cuáles eran mis expectativas? Las de quien no ve más allá de mañana, Mm. no, quien carece de expectativas. Es decir, que yo, eh, de momento, Franco, que morirá poco después,
pero el momento estaba en vida y su régimen parecía más fuerte que nunca. Yo no podría regresar a España. Mm, eh, no, no pensé en regresar al Ecuador, tampoco pensé que me llamaran, la verdad. Y, y a dónde, qué expectativa académica a, esa, a esas alturas de mi vida era ya difícil, después de haber seguido todo ese recorrido discente y académico, era difícil para mí plantearme cualquier otro tipo de empleo o de trabajo, porque me hubiera resultado todavía más difícil, de manera que mi única visión de futuro era a ver si lograba algo en alguna universidad por por alguna vía que yo no podía vislumbrar, ni quería pensar en eso. Yo no quería pensar más que en, en hacer mi doctorado y nada más. La sorpresa fue que al ir a regularizar mi situación ante la policía belga, me dijeron que yo estaba ilegalmente, porque había entrado como turista, pero yo pretendía seguir unos estudios y, por tanto, pensaba tener una residencia temporal a título de estudiante de doctorado. Y además que tendría que presentar unos documentos, incluyendo de mi país un certificado de carencia de antecedentes penales. Bueno, yo no tenía antecedentes penales, yo no había huido de España en el año 65. Entonces, a través de mis padres y de unas agencias que en España existían entonces, que se llamaban gestorías, pedí el certificado y, y me lo denegaron porque al parecer estaba condenado, in absentia, cosa que yo desconocía. Y todavía el juicio está accesible en el Internet, pero yo no me lo he bajado. Hay hay que hacer una serie de gestiones. A esas alturas tampoco me preocupa demasiado. Pero entonces en la universidad tenían un servicio de ayuda al estudiante y, bueno, me sugirieron que, puesto que yo no venía de España, sino del Ecuador, me hicieran un certificado de bonne vie et mœurs, de buena vida y costumbres, que me hizo el padre Terán. Y, ese certificado me lo aceptaron. Bueno, me trataron con benevolencia porque yo dije que era un refugiado del régimen franquista y tenía documentos que demostraban además que yo mm, mm, tenía mi estatuto de refugiado o lo había tenido en Francia. De manera que finalmente me dijeron que, bueno, como mínimo tendría que salir, ir a Colonia, pasar un tiempo en Colonia y allí pedir la entrada a través del consulado belga. Finalmente me eximieron un buen día, me llamaron, la policía, me eximieron de todo eso y me concedieron el permiso renovable cada año. Por eso digo yo lo de los milagros en mi vida, cuando la situación parece desesperada. Bueno, en cuanto al contenido, yo con con qué proyecto iba. Yo iba con el proyecto de hacer una lógica que fuera formal y dialéctica. El marxismo había opuesto lógica formal, que se puede expresar con notación simbólica, y lógica dialéctica, que solo se podría expresar en palabras, que abrazaría la contradicción, pero que por algún medio un tanto enigmático se compaginaría con la lógica formal clásica. Mi proyecto, que era viejísimo, porque ya lo había tenido yo por la lectura del libro de Ferrater y el conocimiento de la lógica del diccionario de Ferrater y el conocimiento de la lógica equivalente de Lukasiewicz en los años 62, 63, y lo había reiterado en Quito, había hecho una serie de esbozos, había rellenado, pero me faltaban instrumentos técnicos adecuados para... No, no, no. Mi proyecto era ese, hacer una lógica formal, contradictorial, y con ella mostrar que con ella toda una serie de paradojas aparentemente insolubles de la metafísica,
de la teoría del conocimiento, de la filosofía del lenguaje, de la ética, los dilemas morales, y no recuerdo de qué más se podía hacer. De manera que mi tesis tendría una primera parte de lógica estricta, una segunda de filosofía de la lógica, explicando el alcance, la significación, el impacto de esa lógica, una tercera parte explicando la aplicación a la metafísica, cuarta a la teoría del conocimiento, quinta a la ética y quizá alguna más. Claro, luego más tarde, en el 78, que ya habían transcurrido casi 3 años, yo me di cuenta de que si quería hacer eso, no serían 3 años ni 6, sino como mínimo 9, por lo menos 6. Bueno, yo no podía. Es cuando decidí amputarla. Yo creo que es una experiencia que he oído contar a muchos doctorandos que, que empiezan una tesis con una temática amplísima y luego se dan cuenta de que tienen que cortar. Bueno, pues lo primero que yo había hecho era pedir algunos libros de lógica multivalente. Yo, desde Quito, a pesar de todas las dificultades, me había mantenido un poco al corriente de publicaciones eh, atinentes a lo que yo quería estudiar, y entre ellas había 3 libros de lógica multivalente, los únicos que yo conocía, uno un poco más viejo de Target, eh, Rosser and Target, que leí y no me provocó, no me resultó muy interesante, la verdad. Resultó poco, que no me inspiró gran cosa. Un segundo de un ruso, entonces exiliado, un pensador, filósofo, pensador político y lógico, muy sui generis, en eso se parecía a mí, porque, porque somos inclasificables, y con un tratado de lógica no clásica y que usaba la notación polaca, con lo cual era dificilísimo de leer. Yo conocía la notación polaca, si mal no recuerdo, por los libros de historia de la lógica que había leído, el de los esposos Nil y el de Bohensky. De manera que, bueno, podía con dificultad entender, pero bueno, ese libro de Zinoviev, Alexander Zinoviev, tampoco me inspiró ni me resultó incitativo para gran cosa de lo que... Pero en cambio hubo un tercero, que devoré, al cual debo muchísimo, que fue mi Biblia, mi libro de cabecera, que releí 10, 15 veces, que subrayé, que, 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 que estudié con un afán, con un ahínco, con un entusiasmo todo él, que fue el de Nicolás Rescher, creo que se llamaba Introduction, no, o era solo Multiple Value Logic, no, no me acuerdo bien el título. Many Valued Logic. Era ese, ¿no? Bueno, pues ese libro me abrió la... Ese libro que leí en ese tiempo, los tres libros, los leí en el tiempo que precedía al comienzo de las clases, que eran en octubre. Y, y ese libro me dio los instrumentos técnicos. Es decir, con ese libro yo ya en septiembre o comienzos de octubre del 75 ya tuve el primer esbozo de mi sistema de lógica. Lo que pasa es que entonces era todavía un sistema trivalente y no infinivalente, como será después. Y en, en su estructura proposicional, cuantificacional, en los signos que iba a utilizar, las dos negaciones, la fuerte y la débil, la afirmación fuerte. Ahora, por tanto,
yo vi cómo se podía construir una lógica contradictorial formal. El, el concepto clave del cual yo había carecido hasta entonces y que me suministró Rescher, que no había encontrado en los otros autores, fue el de valor veritativo designado, mm, designado y antidesignado. Porque claro, en la lógica clásica y en la mayor parte o casi totalidad de las lógicas no clásicas, el único valor designado es el máximo. Es decir, ¿qué quiere decir un valor designado? Un valor, un valor veritativo correspondiente a un enunciado tal que cuando ese enunciado tiene ese valor es aseverable con verdad relativa, con verdad limitada, pero con verdad. Y cuando tiene otro valor no designado, no se puede, la oración no es afirmable, no es aseverable. Entonces, ese concepto fundamental, en realidad yo me di cuenta de que en el libro de Rescher, así de pasada, en una página, hablaba de un sistema de un lógico polaco, Sobocinski, que no los, los lógicos que ahora, de lo que ahora se llama lógica para consistente, no lo toman en consideración. Pero en realidad el sistema de Sobocinski, perdón, era un sistema que permitía la contradicción, justamente porque hacía designado el valor intermedio. Bueno, yo estudié todos los sistemas de que hablaba Reiser, hice muchos ejercicios y así empecé el curso y expresé mi proyecto. En Lieja, teóricamente no hay un director de tesis, sino un comité. Se formó un comité de tesis. Mis miembros del comité eran Gaucher, Hubien, que también era un analítico, y Craé, que no lo era, pero era un hombre más, más veterano, pero vamos, que no era cerrado a la analítica. Y yo expuse, pero de facto sí tuve un director único, que fue Gaucher. Mi supervisor fue Gaucher. Le expuse mi proyecto. Bueno, a él le pareció, claro, él era un clásico ortodoxo, eh, un analítico, pero de la escuela analítica un poco más clásica, la que todavía guarda mucho del neopositivismo, del empirismo lógico, de filosofía de la ciencia. Bueno, pues él era muy respetuoso, me dijo, bien, es su proyecto, en lo que yo pueda, lo ayudaré. Y pudo, porque me pasó dos, dos conjuntos de apuntes que fueron decisivos para mí. Uno era apuntes tomados de, de, una, de un par de artículos que en el año 1948 había publicado el lógico polaco Jaskowski, perdón, la lógica discursiva, mm, que era un sistema contradictorio también, es decir, que se permitían A por un lado y no A por el otro. Solo que en el sistema, era un sistema que quería decir dos interlocutores que discuten pueden llevar razón a ambos. Lo que pasa es que sus razones no se pueden conjuntar. mm, O sea que podíamos tener A verdadero, no A también verdadero, pero no se podía decir A y no A. La conjunción no podía unir. Es un sistema parecido al que años después el propio Reiser desarrollará un libro que yo reseñé mucho tiempo después, que si mal no recuerdo se llamaba The Logic of Inconsistency o algo así. ujú, ujú, sí, Y en realidad desarrollaba un sistema muy similar, solo que con otra semántica, era de mundos posibles. Él decía que a dos mundos posibles distintos les correspondía uno en el cual era verdad todo lo que era verdad en el uno y todo lo que era verdad, o sea, tres mundos, digamos, A, B y C. Bueno, pues
En C se cumple todo lo que se cumple en A y todo lo que se cumple en B, pero por separado. Por eso no se podía conjuntar. Bueno, lo de Jaskowski, lo de sí, Jaskowski era parecido. Bueno, eso me alentó a que yo no era el primero en el mundo, ni el único, que decía que podía haber pares de oraciones mutuamente contradictorias que fueran verdaderas. Solo que, claro, la orientación de Jaskowski no podía, que era con lógica modal. La lógica modal voy a hablar porque luego fue muy importante, pero no lo fue en el comienzo. Y lo segundo que me suministró todavía mucho más decisivo, porque ha sido una de las lecturas más decisivas de mi vida, fueron unos apuntes de la primera publicación de Lotfi Zadeh. Zadeh es el fundador de la teoría de conjuntos difusos, Fuzzy Set Theory. Murió desgraciadamente hace unos años, era un ingeniero de origen eh, azerbaiyani, iranio, había nacido en Azerbaiyán, su familia emigró a Persia, o sea, al Irán, estudió en Irán en una escuela, creo que religiosa, de un grupo eh, protestante norteamericano, y de ahí después pasó a Estados Unidos y era profesor en Berkeley, en la Universidad de Berkeley en California, y Universidad de California, Berkeley, y, y había creado esa teoría de conjuntos difusos que ha tenido muchísimas aplicaciones, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, en muchos ámbitos. Se ha tratado también de aplicar a la lingüística, a la teoría jurídica, pero yo creo que esos intentos no han prosperado mucho porque han colisionado con la cultura predominante en esas disciplinas. Se han querido aplicar a la medicina, porque entre estar sano y estar enfermo hay infinitos grados, eh, hay infinitos grados de salud y de enfermedad. Seguramente nadie está 100% sano y quien esté 100% enfermo, pues ya no vive. Se ha aplicado a la geografía, pero vamos, donde ha tenido éxito de verdad ha sido en la electrónica, en la ingeniería, en diversos ámbitos de la ingeniería y de la matemática, porque también ha suscitado enorme interés. Bueno, ¿qué significó esa lectura para mí? Me aportaba algo que, que yo casi me avergüenzo de no haberlo adivinado, haber llegado al año, a finales del año 75 o comienzos del 76, porque fue por ahí, diciembre del 75, enero del 76, y no haber pensado que si era verdad una contradicción, si era posible que fueran designados el valor máximo y uno intermedio, es porque había grados de verdad, grados de realización de los hechos. Un hecho podía ser plenamente realizado o realizado a medias. Lo que pasa es que de ahí, claro, inmediatamente yo pasé a la lógica infinivalente, porque no podía, si concebimos la pluralidad de valores veritativos como una graduación, parece arbitrario decir hay justo 3 grados, el totalmente sí, el intermedio y el totalmente no. Hombre, y no hay un tránsito entre el totalmente sí y el intermedio, y no hay un tránsito entre el totalmente sí y ese semi-intermedio, y así sucesivamente. Y entonces yo estudié la lógica multivalente de Lukasiewicz, pero como digo, la inspiración filosófica del gradualismo no me vino de ningún filósofo. Luego, releyendo a Platón, tiempo después, y un artículo de Blastos, Grados de realidad en Platón,
he visto que en Platón hay una teoría de los grados de realidad. No lo reconoce Blastos, que a pesar de que llama así su artículo, dice que eso es aparente, es una, como tantos enemigos de la contradicción que dicen las contradicciones son aparentes, se pueden despejar, se pueden disipar. Bueno, pues Blastos dice no, en Platón parece haber una afirmación de grados de realidad, pero como eso es absurdo, pues no, en realidad quiere decir otra cosa. Bueno, pero a mí no fue la lectura de Hegel, ni de Platón, ni de Marx, ni de Nicolás de Cusa, fue la de el ingeniero y matemático Zade la que me inspiró filosóficamente el gradualismo, que desde ese momento ha sido pues casi el meollo, el centro de, de mi... Incluso Leibniz, que es con su principio de continuidad, es otro precursor del gradualismo. Está implícito en su filosofía de la naturaleza, en en su concepción de la justicia. Sin embargo, Leibniz no, no da ese paso. Para él, la verdad es lo totalmente verdadero. No habla nunca de grados de verdad. Aunque yo he descubierto después, estudiando obras de Leibniz que entonces no había leído, como el célebre diálogo entre eh, Teófilo y mm, Filaletes, eh, ahí Leibniz casi, casi, casi está abrazando el gradualismo alético, el gradualismo veritativo, pero le falta el casi. Bueno, yo en todo caso, como digo, eso que va a ser tan decisivo en en mi formación, pues se lo debo a Zade a través de Gaucher. Pero Gaucher no enseñaba nada de todo eso. O sea, en las clases, yo durante esos años, hasta el 79, seguí todos los cursos de Gaucher. En Lieja no había cursos de doctorado, porque casi nadie hacía el doctorado. En todo el tiempo que yo estuve, solo hubo dos doctorados de filosofía, ambos dirigidos por Gaucher. Uno que de Madame Stern sobre Collingwood, que lo presentó en en diciembre del 78, unos meses antes que yo, y otro, el mío, no hubo más. De manera que no, como no, casi nadie hacía el doctorado, pues no había cursos de doctorado. Entonces yo seguí todos los cursos de Gaucher de licenciatura, que enseñaba las materias de lógica, filosofía de la lógica, filosofía de la ciencia, filosofía contemporánea, y claro, yo aprendí, como mi conocimiento de la lógica era autodidáctico, yo aprendí muchísimo con sus clases. Algunas no me interesaron mucho porque él tenía mucho interés por la algorítmica, por los métodos de decisión, porque daba clase también a ingenieros. No existía todavía entonces la ingeniería informática, eran ingenieros electrónicos. Y le interesaba, claro, los ingenieros electrónicos, todo lo que sea algorítmico, procedimientos de decisión, y Gaucher en sus clases hacía mucho hincapié en ese aspecto, que filosóficamente no tiene, para mí no tiene relevancia. Pero bueno, yo lo estudié, lo aprendí todo eso. Dentro de eso, algunas técnicas sí, con todo eso yo iba desarrollando mi, al mismo tiempo una serie de lecturas independientemente de lo que enseñara Gaucher. Porque lo que yo, vamos a ver, de lo que yo aprendí, quizá el 33% fue por la enseñanza de Gaucher, pero el 66% fue autodidáctico. Y continúa, Lorenzo, puse pausa porque se congeló tu imagen. Sí. Decías que el 66% de lo que aprendiste fue autodidáctico. Sí, bueno, tuve la suerte de que Gaucher nos recomendó el primer año un libro de Susan Haack, eh, que era evidentemente su tesis doctoral, Deviant Logics, en plural,
lo cual de nuevo, bueno, yo aprendí bastante. No era un libro profundo ni, ni muy, ni muy avanzado, pero yo aprendí la existencia de lógicas de las cuales no había hablado, por ejemplo, Rescher, su libro, la lógica intuicionista, la lógica cuántica, la lógica llamada libre. Bueno, hablaba de la lógica modal, que yo estudiaré después muchísimo. De manera que es un libro que también me influyó, no ejerció en mí ese, esa influencia decisiva, ese atractivo del libro de Rescher o de Zade, por ejemplo, pero no cabe duda de que me ayudó también bastante a ir desarrollando mi trabajo. Y quise empaparme de lógica clásica de manera más sistemática, más amplia de lo que presentaba Gaucher, nada menos que con el libro de Alonso Church, que se llama Introduction to Mathematical Logic, que de Introduction no tiene nada. Yo creo que de todos los libros que se llaman así, es el más difícil, el más arduo, el menos amigable. Yo recuerdo días, empezando el día a las 8 de la mañana, yo hacía una sola comida diaria para aprovechar el tiempo, y llegar a las 7 de la tarde y seguir en la misma página. Bueno, que fue duro, fue muy duro para mí todo aquel aprendizaje, porque además yo no no me limité a aprender y desarrollar mi sistema lógico filosófico, sino que aprendí mucho inglés, seguía los cursos nocturnos, vespertinos de inglés, aprendí muchísimo, muchísimo, de un paso adelante considerable. Seguí estudiando porque mi francés, yo hablaba ya bien el francés, pero, pero en esos años yo me hice perfectamente bilingüe, lo cual requería un estudio. Yo, palabra nueva que veía, palabra que aprendía. Yo estudié un manual de, de sintaxis y morfología del francés muy avanzado y yo quise dominar perfectamente el francés como, no como un hablante nativo normal, sino mucho mejor. Eh, y luego además Gaucher tuvo la ocurrencia de sugerirme, él pensaba pues un modo de ayudarme, de darme un título más que me inscribiera en eh, en la diplomatura de estudios americanos, porque para ello varias de las asignaturas que él había impartido me valían y total yo tendría que estudiar un poco de historia de Estados Unidos, literatura de Estados Unidos, el inglés de Estados Unidos, y él pensaba que yo eso, para mí eso era coser y cantar, que vamos, con unos fines de semana. Yo creo que él sobreestimaba mi capacidad intelectual. Bueno, yo desde luego no me conformé con eso, seguí el curso de historia de Estados Unidos que aprendí perfectamente, por eso cuando me encuentro con un norteamericano puedo darle 100 vueltas en la historia de su país. Tenía un profesor, Balázs, que luego se ha convertido en una personalidad, pero que entonces debía de tener un empleo muy precario en la universidad y me dijo, es que tengo muchos problemas en la universidad, creo que estuvo a punto de que no renovaran su contrato y dictaba con tal velocidad que el único que podía tomar todo lo que decía era yo. Lo- Creo que los demás asistentes eran todo público femenino y hacían un gesto, diciendo, "Ah, ah", una pausa. No, y yo copiándolo, eso me dio también a mí me di cuenta de hasta qué punto mi francés se había perfeccionado, hasta el punto de poder, guardo esos apuntes. Bueno, y literatura, tuve que estudiar también bastante, literatura y leer unos cuantos libros, me acuerdo entre ellos Moby Dick, de Melville, eh, que me vino muy bien para mejorar mi inglés. De manera, y yo seguí estudiando alemán, y además no quise limitar mis lecturas solo a filosofía analítica. Hice un viaje a Inglaterra y los libros eran muy baratos en Londres y me volví con un cargamento de libros de filosofía analítica y me los leí todos. Y
pero yo no quise limitarme a la filosofía analítica, porque me parecía que era, bueno, pues excluir otras corrientes. Yo, por ejemplo, nunca sentí mucho atractivo a la fenomenología, pero dije, hombre, aunque no me atraiga, tengo que conocerla. Y estuve leyendo a Husserl y otros libros sobre fenomenología y, otros autores de historia de la filosofía. Pero claro, yo no sabía qué futuro me esperaba. Lo que sí sabía es que en Bélgica no podía, porque la policía me había hecho firmar una declaración jurada por la cual yo me comprometía a abandonar el Reino de Bélgica en cuanto obtuviera el doctorado. Y además, cuando yo llegué, salió a concurso una plaza de ayudante a bibliotecario y yo concursé. Entonces me explicó Gaucher que se le habían dado al hijo de, vamos, él no me lo dijo así, de un profesor del departamento, Sarlet, se llamaba Sarlet, porque claro, era un empleo demasiado modesto para mí. Claro, yo, modesto para mí, la verdad es que para poder ganar de qué comer, pues yo no consideraba que ayudante de biblioteca fuera un empleo ni deshonroso ni, ni excesivamente mal. Con lo cual tuve que vivir de la ayuda, porque yo no podía obtener ninguna beca doctoral, ni de España, por ser exiliado, ni del Ecuador, ni de Bélgica, porque yo vi muchos anuncios de becas estando allí, pero estaban reservados a ciudadanos belgas o luxemburgueses. Con lo cual yo no tenía, con la ayuda de mi mujer, del trabajo de mi mujer, lo que me enviaban mis padres, un poquito también de mis suegros, con eso viví modestamente, pero bueno, pude. De manera que todo eso fui aprendiendo, pero cuando desarrollé la lógica infinivalente, me encontré con un gravísimo problema. Es un poco difícil de explicar por los detalles técnicos, porque en el cálculo cuantificacional, en el cálculo cuantificacional, que, por ejemplo, ¿qué valor veritativo vamos a asignar a todo ente tiene unas posibilidades de subsistencia, posibilidades, tiene un futuro, todo ente tiene, existente ahora tiene un futuro. Bueno, pues algunos, si son perpetuos, lo tienen 100%, otros lo tienen menos y algunos quizá están muriéndose o extinguiéndose o desapareciendo y no tienen ninguno. Pero para cada ente que tenga un futuro, hay otro que tiene un poco menos de futuro. ¿Cuál es el tope inferior de esa secuencia? Cero. De manera que todo ente existente con alguna proyección que no esté, que no esté periclitado o periclitándose, todo ente tiene un futuro. Para cada uno de los entes es verdad, para unos más, para otros menos. Pero el tope inferior es cero. Entonces tuve que acudir a una lectura que había hecho de el cálculo no estándar de Robinson, que era una modelización, un desarrollo del cálculo infinitesimal de Leibniz, modernizado. Lo que pasa es que era introducir infinitesimales. Bueno, pero claro, si yo introducía los infinitesimales de Robinson, me encontraba con algo parecido, y es que hay infinitos infinitesimales. Entonces yo acudí a un truco que fue los infinitesimales, tomar uno de ellos arbitrariamente, o si se quiere, tomar a la clase de los infinitesimales como tope inferior y lo mismo como tope superior. Y bueno, entre tanto yo seguí leyendo otra serie de trabajos de lógica, fuzzy logic and set theory, incluyendo algunos en francés,
porque esa materia se seguía desarrollando y yo seguí leyendo. Por tanto, una de mis aportaciones absolutamente original y que no he visto en nadie más fue el invento de ese tope no nulo. Es decir, que entre los valores veritativos no nulos y el nulo hay uno que es el menor, el mínimo de los no nulos. Y lo mismo para arriba. La, la segunda, la segunda originalidad de mi sistema fue tomar como designados todos los valores salvo el cero y como antidesignados todos los valores salvo el uno. Luego el distingo entre las dos eh, mm, Negaciones. negaciones, también la introducción, el distingo entre implicación y condicional. La implicación es verdadera cuando eh, la prótesis, la prótesis, perdón, o sea, el antecedente, no es más verdadero que el consecuente, pero otra originalidad más es que el valor de una implicación no es uno, como lo era en Lukashevich, sino que es medio para salvaguardar un teorema importantísimo, que es que el que P implique no P, implica no P. El principio de abducción. O dicho modo, al revés, que P implica que P no implica no P. Bueno, ese principio se llamó históricamente de reducción al absurdo. En mi sistema no era de reducción al absurdo porque era negación débil, aunque también es válido para la negación fuerte. Cuando P implica su negación total, es decir, cuando P implica que esto es totalmente falso que P, es que es totalmente falso que P. Bueno, introduje también dos conjunciones. Bueno, el sistema quedó demasiado complicado, yo me doy cuenta, muy difícil. Por eso no ha sido muy popularizado, porque hay que echarle muchísimo esfuerzo. Para, los lógicos están acostumbrados a una sola conjunción, una sola negación, a veces dos. Ahí, bueno, una sola implicación y no. Entonces, poco a poco yo fui comprobando que tomando una selección de mis conectivas, de mis functores, tenía exactamente la lógica clásica. O sea que el sistema que yo elaboraba era una extensión conservativa de la lógica clásica. Quiere decir que cuando en él tomábamos únicamente ciertas conectivas, la negación fuerte, el condicional y la conjunción y la disyunción, el sistema era exactamente la lógica clásica. Luego, con el tiempo, más tarde, veré conexiones con otros sistemas que entonces no conocía. Y eh, lo último, de manera que, claro, yo fui desarrollando un sistema muy original. Tenía todas estas inspiraciones que he dicho, pero, pero, era, pero el resultado era sumamente original. Me faltaban todavía dos elementos que serán decisivos. Uno de ellos lo enseñó Gaucher. Una de las clases de Gaucher era teoría de modelos, otra era de lógica modal, con el libro de Hughes and Creswell, Modal Logics, libro de nuevo que fue una de mis Biblias, que yo estudié, requete estudié, releí, subrayé y que me va a permitir, ya Reiser hablaba de eso, desarrollar una lógica tensorial en la cual un valor de verdad, en vez de ser una cantidad, por ejemplo, un tercio, era una secuencia infinita de valores escalares. Se llama escalar un valor cuando está ordenado linealmente. Es decir, que dados dos valores distintos, el uno es anterior al otro. Pero en un sistema vectorial de dos componentes, entre uno y medio y uno, o sea, un vector que sea
primer elemento 1 y segundo medio, y otro que sea primer elemento medio y segundo 1, ninguno está por delante del otro. Estará por delante de todos el 1, 1, 1, pero y por detrás de todos el 0, 0, 0. Bueno, pues con la lógica modal me permitió dar una, eh, una articulación mejor al sistema que estaba elaborando, desarrollarlo en modo no de lógica escalar, como había sido en principio, sino de lógica tensorial, y aplicarlo eso después para la comprensión de los mundos posibles. Un mundo posible sería una selección, sería como una perspectiva, una mirada que iba tomando de todos los valores escalares, iba haciendo una selección determinada. Todas esas selecciones eran los mundos posibles. Pero todavía faltaba algo muy importante, era modelizar, porque claro, yo eso lo fui desarrollando en sistema axiomático de lógica sentencial, lógica cuantificacional y teoría de conjuntos. Otro libro muy importantísimo en mi formación fue el Mathematical Logic de Quine. Eh, Gaucher era muy aficionado a Quine. Uno de los cursos, el curso que llamó de filosofía contemporánea, lo siento un poco por los alumnos porque no se enteraron de nada de filosofía contemporánea porque lo dedicó monográficamente a Quine. Con lo cual yo, que ya era muy aficionado a Quine desde Lima, desde el año 74, pues leí toda la obra de Quine en todo, en lógica, en filosofía, todos sus libros y, y trabajos. El primero que yo había leído en Lima era uno inicialmente publicado en portugués, El sentido de la nueva lógica, que eran las clases que había dado Quine en el Brasil en los años 40 y que había sido traducido al español por Mario Bunge. Bueno, y eso ya me dio ganas de seguir. Bueno, pues el libro de Mathematical Logic desarrolla una teoría de conjuntos peculiar que yo adapté a, a mi desarrollo. Es decir, pero, es decir, me inspiré, pero muchísimo. Eh, el- Algunas vamos, la idea principal, aparte del sistema de lógica subyacente, que era distinto, pero la idea principal se la debí a ese libro de Quine. Con todo, yo estaba desarrollando, ya estamos por el año 78, yo había estudiado todo eso, había leído todo eso, había seguido perfeccionando mi latín, mi griego. eh, de nuevo, yo no sé cómo me podía dar el tiempo de sí porque además tenía que ir a la universidad. Y claro, entonces se llevaba la teoría de modelos. Y yo seguía practicando la lógica por el método axiomático, que era el que había desarrollado Frege, el que había desarrollado Russell y Whitehead en sus Principia Matemática de 1910, el que había aplicado también Quine, pero yo no, aunque estudié muchísimo la teoría de modelos, también, también estudiamos mucho con Gaucher, no debo olvidarlo, a Kripke, por, por la teoría de los designadores de Kripke y otros, la filosofía del lenguaje en general, analítica con muchos, pero sobre todo a Montague. Dio un curso monográfico bisemestral sobre Montague, dificilísimo, que me contaba que cuando ese curso se impartía en el doctorado en Lovaina, era desertado. Es decir, como los alumnos tenían 15 días o un mes, no sé, para darse de baja, pues se daban de baja todos o casi todos. Y al final no podía impartirse por falta de alumnos. Bueno, pues ahí estuvimos dándole a Montague. Evidentemente lo que aprendí de Montague me fue útil, pero no fue muy inspirador para, para mi obra, aunque fue una prueba intelectual
de dificultad, de superación propia, de esfuerzo enorme. Bueno, pero como digo, lo que se va a ver es la teoría de conjuntos, la teoría de modelos, y yo mi sistema lo tenía axiomatizado, pero no modelizado. Y me di cuenta de que la modelización más adecuada era algebraica. Y cayó en mis manos, yo lo busqué, un libro de Elena Rasiowa, una lógica polaca, An Algebraic Approach to Non-Classical Logics, que fue otra de mis Biblias, otro de esos libros leídos 10 veces, releídos, subrayados, estudiados, que me ayudó a acabar de pergeñar el sistema de lógica, pero lamentablemente no me dio tiempo entonces para elaborar una modelización algebraica porque el tiempo se me echaba encima. Entonces llegamos al verano, obtengo el 6 de julio de 1978, un año antes del doctorado, obtengo la diplomatura en estudios americanos y ya me libero de eso. Y al mismo tiempo yo tenía escrito en fichas, en apuntes, pues, pues muchísimo. Tenía ya todo mi sistema. Tuve que inventar una serie de constantes lógicas. La Y por mayúscula, por ejemplo, que quiere decir infinitesimalmente verdadero. Y, P quiere decir es infinitesimalmente verdadero que P. Bueno, claro, ningún lógico había introducido ese tipo de. También las dos conjunciones, la una que la lectura era y la otra no solo, sino también. La negación, simple no y no en absoluto. Bueno, yo me encontraba con ese material, que ya era inmenso, pero si a todo, ya había desarrollado mucho sobre el impacto en teoría del conocimiento. Si a todo eso, o sea, yo había elaborado el núcleo, o casi todo, el sistema de lógica, eh, buena parte, o casi todo, de lo que era, podemos llamar filosofía de la lógica, y buena parte, la mayor parte, de lo que sería el desarrollo a la teoría del conocimiento. Bien, y si yo llevo a cabo mi programa, ¿cuánto- ¿cuántos años me faltan? Porque claro, eso es en julio, cuando el día que termino, me acuerdo muy bien, estaba mi mujer pasando unas vacaciones con su familia en España, en León, y yo regreso a casa muy contento de que me hayan aprobado con la máxima nota la diplomatura y ya tengo eso, pero surgió otra cosa, había surgido unas semanas antes, y es que el padre Terán había sido elegido o nombrado vicerrector de la PUCE y me escribió ofreciéndome, si yo regresaba al terminar el doctorado, ser profesor a tiempo completo. Yo no podía rehusar. Primero, la verdad es que me hacía ilusión regresar a una universidad que había sido la mía, donde yo había aprendido tantísimo, donde había tenido esa experiencia docente tan agradable. Las que luego siguieron no fueron tan agradables, y alguna fue muy desagradable, pero bueno, yo eso entonces no lo sabía. Y, y por otra parte, ese ofrecimiento hecho por Terán me hubiera parecido desagradecido no atenderlo, pero sobre todo yo no tenía absolutamente ninguna otra perspectiva. En España había muerto Franco y había un régimen de transición, pero vamos, yo no podía regresar porque yo había sido condenado como eh, prófugo del servicio militar o, o desertor, porque en realidad yo nunca había empuñado ni un arma, pero sí es verdad que me había inscrito en un cuartel. Entonces eso se consideraba más grave, era rebelde. Y esa rebeldía no se podía superar hasta que yo cumpliera los 39 años. Aparte de que ese régimen de transición
En el año 78 todavía no había una constitución, yo no sabía en qué medida seguía siendo como el anterior, o a qué me expondría yo si regresaba a España. De manera que no tenía otra perspectiva tampoco. Así que lo pensé y decidí primero eliminar todos esos otros desarrollos, únicamente agregar, completar lo que ya había escrito, perfeccionarlo, eh, mecanografiarlo, porque estaba en apuntes dispersos, en fichas, conjuntarlo, y me faltaba por desarrollar un capítulo sobre filosofía del lenguaje, que sí pensé incluir. Entonces, ya dije, bueno, los 2/3 o más de lo que yo inicialmente pensaba hacer los elimino. El título de la tesis seguía siendo el mismo, Contradicción y verdad, estudio sobre el fundamento y el alcance epistemológico de una lógica contradictorial. Y decidí poner manos a la obra para completarlo y poder presentarlo para obtener el doctorado el año siguiente, el 79, y, y, y bueno, poder, poder viajar otra vez al Ecuador el 79. Entonces de todo eso ya hablaremos, pero yo esa decisión no podía tomarla solo. Tuve que esperar a que regresara mi mujer y cuando regresó se lo consultó, se lo consulté, estuvo totalmente de acuerdo y, y nos pusimos y ya la mecanografía fue en gran parte suya. Se nos estropeó, se nos dañó la máquina de escribir, que era de teclado francés. Habíamos tenido que aprender a escribir con teclado francés. Y menos mal que mi mujer logró que unos conocidos le prestaran una, también con teclado francés. A mí me costaba trabajo escribir con teclado francés. Muchas veces la W y la Z, o la Y y la Z, no me acuerdo bien, se intercalaban, la Q y la A. Luego me costó trabajo adaptarme al teclado español otra vez, claro. Y, es una pena que no haya uno universal, porque nosotros usamos el QWERTY, pero en francés es el AZERTY. Eh, bueno, de manera que, ya no me acuerdo cómo es, pero vamos, no es, empezaba por A, seguro. Bueno, pues ya en el otoño, o sea, ya en septiembre, yo seguía acudiendo a las clases de Gaucher, seguí perfeccionando, ya no a todas. Estuvimos tecleando, mecanografiando y eh, gracias a a otros conocidos de mi mujer que trabajaban en la universidad en astrofísica, nos permitieron los fines de semana ir, porque claro, hubo que teclearlo, pero ojo, hubo que teclearlo en los esténciles. Los jóvenes no saben qué eran los esténciles o clichés, que eran como eh, de un papel como de cera encerado, como de un plástico encerado, que al teclear se perforaba, eso pasaba luego a la multicopista. Lo hicimos bastante mal, o sea, técnicamente muy mal, porque se nos acabó cuando había que hacer corrección había que echar un líquido, pero se nos acababa el líquido y entonces no sé quién nos dijo que con esmalte de uñas, pero en realidad no era verdad, con lo cual quedaron muchas manchas, que técnicamente quedaron muchísimas imperfecciones. Y 2 fines de semana del año 78, las Navidades, o el segundo, no sé si fue ya iniciado el año 79. Bueno, en las Navidades del 78-79 nos dieron la llave, con lo cual el edificio era nuestro, salvo de un conserje, y aunque venían algunos investigadores, venían a trabajar durante la noche, como era de astrofísica, entonces tuvimos la máquina para nosotros.
con la mala suerte, no, yo creo que las dos veces fue en diciembre, de que súbitamente el, el termómetro bajó de 10 grados a 20 bajo cero. Entonces, en la mañana del sábado, fue del viernes al sábado, salimos de casa sin saberlo, ateridos, los autobuses no subían porque estaba como en un altozano, en una loma o en un cerro ese centro de astrofísica. No, estaba todo nevado, nevado y helado. Y un taxi accedió a subirnos y yo me puse tristísimo, la verdad. Nos habíamos llevado sándwiches para hacer una comida, un tentempiés, estuvimos todo el día, mañana y tarde. Al volver habían despejado y cogimos un autobús. El conductor muy amable nos ayudó a subir los bultos donde teníamos, porque claro, había que hacer varias copias para encuadernarlas para los miembros del tribunal y luego hicimos unas 10 o 15 para distribuir y, y bueno, pues esos son así se termina el año 1978 y empieza el 79, en que todavía en enero del 79 tuve que acabar ese capítulo de filosofía del lenguaje que quería yo intercalar, que lo hice un poco demasiado deprisa, porque claro, no tenía tiempo, y de manera que todavía tuvimos que volver a ese centro de astrofísica una, un tercer fin de semana para tirar a multicopista lo que faltaba, y luego todo ello hubo que alzarlo. Claro, ahí va saliendo, todos tienes un montón de la primera hoja, un montón de la segunda hoja, un montón de la tercera hoja, y así los números que fueran. Hay que ir cogiendo, si hicimos 12 ejemplares, los que fueran, uno tal, tal, solo eso, se llevó no sé cuántas horas prepararlo y, bueno, y llevarlo a encuadernar. Y bueno, eso ya, bueno, pero eso ya es el año 79 y por tanto estoy adelantando temas de la próxima semana. De acuerdo. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto entonces damos por terminado esta entrevista y la próxima hablaremos exclusivamente sobre tu tesis, el contenido de tu tesis de doctorado. Te agradezco mucho por tu tiempo y a nuestros queridos televidentes les hacemos la invitación para continuar con esta serie de vida y obras de Lorenzo Peña. Muchas gracias.